Con nosotros está Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, miembro además de Causa R, y un respetado y admirado dirigente regional desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo el respeto que se le tiene en toda esa zona. También tenemos vía telefónica, vamos a tener a Clavel Rangel, periodista del diario Correo del Caroní, que ha estado haciéndole seguimiento a esta presunta desaparición y asesinato de 28 mineros en Tumeremo, Estado Bolívar, desde que hicieron la denuncia por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. Américo de Gracia hizo eco de la misma, mientras que el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, como escuchamos al principio, ha negado lo ocurrido hasta el momento. Pero bueno, ya tenemos a Américo de Gracia aquí para que nos pongas al día. Te vi en una rueda de prensa muy impactante por todo lo que allí dijeron, pero el gobierno sigue insistiendo que eso es o un rumor o es falso. Me sorprendió terriblemente que a los dos jóvenes que presenciaron la masacre y fueron los que fueron a denunciarlo con ustedes, fueron a la fiscalía y la fiscal los sapió, tuvieron que esconderlos, es decir, para que ustedes vean, amigos, lo loco de este país, ¿no? No, eres testigo de una masacre, lo vas a denunciar y tú terminas perseguido lo por eso. criminal que son los funcionarios públicos, pues, es decir, bueno, bienvenido, Américo. Muchísimas gracias, Nelson, muchísimas gracias, Mariela, por tenerme aquí en los estudios de Éxito. De verdad, y yo quisiera que este programa contribuyera a esclarecer el tema. Pero fíjate, yo la primera cosa que quiero decirle al país, esta tarde no teníamos el nombre, es el fiscal 42 de competencia nacional, Mervin Ortegas. Un hombre, en este caso. Cualquier cosa que le le pase a estos dos muchachos que son sobrevivientes. ¿Él es fiscal qué? Él es fiscal 42 de competencia nacional, Mervin Ortega. El responsable es este señor Mervin Ortega, que sapió, así como tú lo acabas de decir. Lo sapió ante la Guardia Nacional y pretendieron arrestarlos dentro de la misma sede de la Fiscalía cuando estaban dando las declaraciones de cómo habían ocurrido los hechos el día viernes pasado, porque eso fue el viernes. Entonces, por supuesto, y lo acordado para que ellos brindaran o rindieran declaraciones ante la Fiscalía, era que se mantuviera su identidad en secreto con ánimo y propósito de protegerles la vida, porque ahí no estamos jugando carritos en el caso del sur. Ellos llegaron a ver 28 cadáveres y pudieron reconocer exactamente 17 de los cadáveres que ellos pudieron de alguna manera comprobar y detectar que estaban allí. Entonces, este es un hecho que no tiene precedentes. Digo no tiene precedentes porque antes habían ocurrido masacres similares y estamos hablando de fecha exacta del inicio de esta cadena de horror, y fue el 26 de septiembre del año 2006, cuando de alguna manera se produjeron en Matsupa, en el Alto Paragua, una masacre en la que murieron 8 mineros, pero con la fortuna, vamos a decir así, que uno de ellos resucitó en la Paragua. ¿Cómo? Porque los mataron y los tiraron al río La Paragua, y uno de ellos logró sobrevivir y apareció con su familia en la Paragua y fue quien denunció esa masacre. Ahora, ¿qué vínculo tiene aquel hecho con este? Que justamente Rangel Gómez era gobernador en ese entonces, también en el estado Bolívar, y Rangel Gómez negó en aquel entonces de que la masacre de la Paragua tenía alguna veracidad. Los hechos luego demostraron que el evento ocurrió, y hoy tiene la misma particularidad la presencia de Rangel Gómez en el caso de Tumeremo. Ahora, Américo, es que Clavel Rangel se está quedando sin batería. Y nos pide que aprovechemos un momentico antes que se vaya la batería. Clavel Rangel, periodista del diario Correo del Caroní, que ha estado también encima montada en este caso, ¿no? Clavel, escuchamos. Buenas tardes, Nelson. Bien. Te escuchamos. Bueno, les cuento, con lo que queda un poquito de señal. Tienes mucho. Ahora sí se mejoró poca la señal. Poca batería y poca señal, pero vamos a contarles mientras esperemos que.
Hasta las 6 de la tarde pues llegó una comisión de familiares que fueron también con una comisión de la Fuerza Armada Nacional, con Jesús Montilla, él es jefe de la zona de división que fue encomendado, dijo él, por el presidente Nicolás Maduro para atender este caso, y también un fiscal nacional, y fueron a recorrer algunas zonas donde creen pueden estar sus familiares desaparecidos. Llegaron a las 6 de la tarde sin rastro, fueron en las cercanías del Hato Atenas y de la Bulla Miamo, aquí en el municipio de Sifontes, donde según los testimonios y los testigos que han recogido, vecinos, cocineras, gente del mismo barrio acá en Tumeremo, pues les decían que podían estar allí, pero no encontraron rastro de ellos y la tranca se mantiene a esta hora. Ellos han pedido, pues han exigido varias cosas. Una es que el sentimiento general ni siquiera es que haya justicia, lo que quieren es que aparezcan los cuerpos, si es que hay cuerpos y si es que están muertos. Algunos familiares tienen certeza de que su esposo, de que su hermano haya fallecido porque un vecino que también había ido a la mina, pues les contó que lo vio. Entonces hay gente que tiene certeza, pero dice que quieren tener el cuerpo. A diferencia de otras masacres similares o enfrentamientos similares, porque hasta ahora ellos hablan de masacre, pero digamos el testimonio de las autoridades lo que dice es que hasta tanto, pues obviamente no haya los cuerpos, pues no pueden constatar nada. Es la palabra pues de los sobrevivientes, que hace difícil recomponer lo que pasó en este caso, porque hay muchísimo miedo. Y este miedo se traduce en que los que han regresado de esta mina, pues no quieren ni siquiera hablar con el CPC de acá de la zona. Dicen que esperan a funcionarios nacionales porque no confían en el CPC que está radicado acá en Tumeremo. Tampoco confían del todo en la Fuerza Armada Nacional porque aseguran que ellos, pues funcionarios que han estado participando supuestamente en la custodia de estos territorios auríferos, pues también reciben parte de las comisiones de estas bandas. De modo que eso es complicado. Prácticamente el fiscal, ahorita vino el defensor del pueblo del Estado Bolívar, quien ha venido, Jesús Montilla, que ha venido como jefe de la SODI, pues prácticamente les ha suplicado que les traigan a los sobrevivientes, pero ellos están aterrorizados. No confían ni siquiera en quienes están a su alrededor en la tranca, porque dicen que hay infiltrados. Y esta banda del Topo, pues todo el mundo dice, y los pobladores dicen que los tienen aterrorizados desde hace buena cantidad de años, y están indignados por la manera como esta vez se procedió. Ellos le llaman a esto, que ocurrió el viernes, en la mañana y en la tarde, un cambio de guardia. Y un cambio de guardia para ellos es que todas las minas están controladas por un jefe. Y son diversas bandas, 4 o 5 bandas. En esta oportunidad estaba controlada por una banda de alguien que denominan el Potro y el Gordo. Supuestamente la banda del Topo, contraria a estos sujetos, fue a tomar la mina el viernes en la mañana. Y ahí se generó toda esta situación, colocaron alcabalas en el camino, fueron atrapando a quienes iban camino a la mina, y luego dentro de donde estaban trabajando, pues allí supuestamente pues dispararon ráfagas con armas de fuego, armas de guerra que tienen, y los que huyeron pues han venido llegando prácticamente hoy en el día, etcétera. Hemos también intentado con muchísima insistencia hablar con ellas, hemos podido hablar con 2 nada más. Las demás dicen que ni siquiera se atreven a entrevistarse, aún sin revelar el nombre, porque siendo un pueblo tan pequeño, pues saben que eso se riega rápido, ¿no? Uh-huh. Y les decían esta mañana al mediodía, le decían al coronel que él les pedía que les dieran una lista, que armaran una comisión, una lista con ellos, con los que ellos pudieran conversar directamente, una lista de familiares, y ni siquiera eso decían que les podían dar, que no confiaban ni siquiera en darle una lista de nombres de familiares, porque dicen que luego les ha pasado que esas listas las tienen también las bandas y luego los van llamando y los van ubicando y toman represalias. Entonces, en estas condiciones que se está dando esta investigación, que hasta ahora lo que hemos visto sobrevolar es un helicóptero de la Guardia Nacional y otro de la Fuerza Armada, de la Armada que estaban sobrevolando, y que ahí van los familiares uno de los que acudió a este recorrido, ellos dicen que aterrizaron en al menos 8 puntos, uno de los hermanos de los desaparecidos dice que buscó y mostró sus manos pues llenas de tierra en las que buscó rastros pues de lo que pudo haber pasado. No encontraron nada, pero sí encontraron rastros de vehículos que pudieron haber transitado allí. Mañana dicen
quieren ir a una zona que se llama Hoja Elata, donde es así como prácticamente un tabú lo que se habla de esta mina, porque dicen que supuestamente hay cosas que abren donde amenazan, que llevan a estos cuerpos. A diferencia de otras oportunidades, porque la gente se preguntará, bueno, siempre se habla de que al sur del estado, y no es nuevo, pues que hay estos enfrentamientos y quedan cuerpos atrapados. Ha sido noticia acá en el estado de Bolívar, por ejemplo, de familiares que han denunciado, pero acá al sur del estado de Bolívar les cuento además que muchos medios de comunicación tenían corresponsales, ya no los tienen, porque los periodistas que están acá no han podido seguir escribiendo. Así es. No han podido seguir escribiendo por temor y porque han sido amenazados algunos, al menos conozco a dos. Que no han podido seguir escribiendo sobre el tema porque viven acá en el pueblo y viven en Guasipati, en el Callao, y no han podido seguir haciendo la cobertura de esto, ¿no? Bueno, Clavel, te agradezco hasta aquí para que pueda hablar, para que tengamos el diputado de Gracia, porque se nos vaya el tiempo, ¿viste? Pero vamos a estar muy pendientes y te agradecemos mucho todo lo que nos has informado todos estos días, además de verdad que muy agradecido, ¿eh? De verdad, y muy valiente también, muy valiente. Además, un placer, Clavel Rangel. Todo el mundo está pendiente de ustedes, porque dicen que ahora es más peligrosa la situación cuando ustedes todos han salido a denunciar estas cosas. Pero no pueden dejar de denunciar, no pueden permitir que se olvide con el esto. diputado Américo de Gracia, ¿no? Y además hay que descubrir a estos bandidos. Sí, y buscar esos cuerpos. No, nosotros realmente queremos ratificar nuestro compromiso con los familiares de las víctimas. Yo me enteré de este evento gracias a que JJ Coello, que es el padre de una de las víctimas, me llamó, es mi amigo, es director de una emisora de radio. Caray. Y es el muchacho, la víctima en este caso es un estudiante de la UGMA, la Universidad Experimental Gran Mariscal de Ayacucho, de nombre Ángel Ignacio Trejo Sosa. Ese muchacho, estudiante universitario, los fines de semana se dedicaba pues a la compra y venta de oro para los efectos de subsistir y de sobrevivir y de poder financiar sus estudios. Luego me comenzaron a llamar las madres de tres de los desaparecidos, que son Ángel Ruiz, Néstor Ruiz, José Armando Ruiz, y de las dos primas de estos, solamente una familia perdió 5, 2 mujeres llamadas Maridalia Ruiz y Marieli Ruiz. De manera que allí solamente hay 5 desaparecidos. Lo curioso de todo esto, Nelson, Mariela, es que ¿cómo es que el gobernador no se presenta? El gobernador desmiente la versión de los familiares, no es la mía, es la versión de los familiares, claro. Lo que están diciendo que desaparecieron. Y resulta que el gobernador va al Callao a bailar calixo disfrazado de madamo, pero no se le ocurre, después de 72 horas de un acontecimiento tan trágico, de apersonarse, de conocer de cerca a las víctimas, a los familiares, para preguntarle exactamente qué pasó. Todo lo contrario, defiende los que operan en el Ojo de Lata, que no es otra, ¿cómo se llama? Otro nombre, yo te vi esta mañana que era sí, otro nombre. Hoja de Lata. Hoja de Lata. Hoja de Lata es la mina que opera el Topo. O sea, el Topo opera allí. Y el gobernador dijo que esa era una mina ejemplar. El Topo, que es un criminal, un PRAN sí, de nacionalidad colombiana. Entonces, y luego hoy aparece diciendo que sí, que hubo un enfrentamiento. ¿Cómo es esa contradicción? Primero de que no hubo ningún hecho que lamentar y ahora que hay un enfrentamiento. Y además dijeron que la Guardia Nacional, el CPC y todos ellos que estaban metidos en eso, pero no se sabe todavía nada en absoluto, ¿no? No, los familiares dicen que muchos de los involucrados en el crimen estaban vestidos con cuerpos de seguridad. Quiero decirle a todo el pueblo de Caracas y de Venezuela y del mundo que nos escucha, en Tumeremo, una población entre 30 y 50 mil habitantes, hay 7 cuerpos de seguridad distintos. Quiero comenzar por el más simple, tránsito terrestre. 6 CPC, Ejército, Guardia Nacional, Policía del Estado Bolívar, SEBIN y OLP. Cada una tiene un centro de operaciones totalmente distinto y diferente. Además hay fiscalía.
Tránsito Entonces, 6 CPC, Ejército, OLP. Guardia Nacional, Policía Bolivariana y SEBIN 6. 7, 6 CPC, Ajá. Ejército, Guardia Nacional, Sí. Policía del Estado, Policía del Estado, ok. Tránsito Terrestre, SEBIN y OLP. Sí, y OLP. Entonces, nosotros hablamos, Nelson, Mariela, con el comandante Rodney Rivero del Ejército y nos dice que esa es una práctica que hay de parte de los pranes de estas bandas de disfrazarse de efectivos policiales. Yo no lo dudo. Claro, aquí en Caracas también. Yo no dudo que eso sea una práctica que son disfrazadas que esté ocurriendo. Ahora, lo que sí me llena de suspicacia es que Rangel Gómez encubra a estos operadores diciendo que no hay no hubo tal acontecimiento, y a nosotros nos llena mucho de suspicacia, mucha preocupación, porque esto es un evento que ha venido ocurriendo a lo largo de mucho tiempo en el Estado Bolívar. Identificamos el circuito, Mariela, y regresamos ya con el diputado Américo de Gracia sobre este drama de la masacre supuestamente allá en Tumeremo, ¿no? Pobres familias. Continuamos, amigos, con el diputado Américo de Gracia, @Américo de Gracia con Z, hablando pues de del diputado de esta masacre que se quiere esconder. Dime, Mariela. No, que nos comentaba que estaban desaparecidos desde el viernes, quise decir, y que ya tiene en su poder la lista de 17 personas identificadas por los familiares y por estos testigos que estuvieron allí en el momento de la masacre. La idea es encontrar los cuerpos, buscar la verdad. ¿Y dónde están esos cadáveres? ¿Qué hicieron con ellos? Sí, por eso decía, y lo repetí ahorita, Clavel Rangel, que una de las grandes novedades de este hecho sangriento es que por primera vez estos desaparecidos o estas masacres tienen dolientes, ¿no? Tienen mamá, tienen papá, tienen nombre, tienen apellido, tienen fotografía. Porque antes como que fue... Exactamente. Entonces han habido más de 26 masacres, han ocurrido desde el 26 de septiembre del año 2006 a la fecha. 10 años. Y en 10 años han habido más de 26 masacres que han sido de conocimiento público, notorio y comunicacional. Solo que en algunos casos nadie ha reclamado cuerpo o los cuerpos han aparecido y bueno, y la gente sencillamente busca y los entierra. Pero en este caso, por ejemplo, es una práctica nueva, los desaparecidos de esa naturaleza y que tengan doliente. Aparece, por ejemplo, José Ángel Ruiz Montilla, Néstor de Jesús Ruiz Montilla, José Armando Ruiz Montilla, estos tres son hermanos, Mari Dalia Ruiz Muñoz, Marieli Ruiz Muñoz, estas dos son hermanas, Ángel Ignacio Trejo Sosa, que es el hijo de Coello, Roger Ángel Romero, José Gregorio Nieves, Jesús Alfredo Aguinagalde, Keiner Zambrano, Gustavo Guevara Aguinagalde, Junior José Romero, José Gregorio Romero, estos dos son primos, hermanos, Cristóbal José Heredia Caña, Luis Díaz Guzmán, Armando y Jairo Rodríguez. O sea, esto es un evento, pues, un hecho que tiene conmocionado prácticamente a Venezuela, pero de manera muy particular a Tumeremo. Mariela está recibiendo ahorita un Twitter. Sí, dice, dueño de finca cercana a la mina Atenas, confirma atención médica a heridos. La verdad es que, bueno, otro testigo se suma, ¿no? Eso queda cerca, esa finca, ¿no sabes? Sí. De hecho, la mina es una finca. La mina se llama Villas Atenas. Villa Atenas. El abogado Alexis Duarte Perroni, dueño de la finca Morichal, ubicada a pocos kilómetros de donde ocurrieron los hechos, hizo acto de presencia en la protesta y confirmó que anoche en su finca se atendieron a casi 60 personas heridas que lograron salvarse de la masacre, los cuales describieron lo que vivieron como un verdadero infierno y que en efecto se hubieron muchos muertos. Hubo en todo caso, ¿no? Muchos de esos heridos fueron trasladados hasta el pueblo en un camión de su propiedad y otros huyeron asustados y no quisieron que los llevaran a un hospital por miedo a que... Bueno, ese es el drama. A ver, que ser testigos podría ser un peligro para su vida. Américo. Bueno, esa es parte de la tragedia. Bien bueno que ahora comiencen a aparecer otras voces. Claro.
Y Porque yo celebro... van perdiendo el miedo. Exactamente, y de eso se trata. Y yo quiero darte un buen reconocimiento a ti, Nelson, a Mariela, a Éxito, a Unión Radio en general, porque ha ayudado también a que los venezolanos perdamos el miedo, Sí, señor. a que toda Venezuela pierda el miedo. Eso En la es medida en verdad, que eso haya es verdad. alguien que levante la voz, Sí, señor. indistintamente de su posición Sí, señor, política, sí, señor. indistintamente de su religión, Sí, de señor, su de todo. parecer, de su criterio, pero que esté en contra de toda esta tragedia que vive hoy Venezuela en todos los niveles y en todos los sentidos, funcionarios públicos, la corrupción, las mafias que allí operan. Ahora, esta es una práctica perversa, la de los desaparecidos, porque es una práctica que es propia del totalitarismo en fase final. Fase final, sí, Pero señor. yo quiero también decirte, Nelson, que esto puede tener también, puede tener vinculación con esto de la entrega del arco minero. Claro. Del arco Claro, lo decía esta mañana, el arco de Real que está entregando en el Exactamente. gobierno, que atacó a todo el mundo porque entregaban las propiedades ahorita que todos han entregado hasta, bueno, ese es el punto. hasta la ropa interior. Ese es el punto. O sea, aquí han tenido, por Sí, ejemplo, señor. prejuicios Sí, señor. o complejos Sí. en entregar el Hilton, ¿cómo es? Sí, El Humboldt, El Humboldt, claro que sea una transnacional. a una transnacional o para que para que lo funcione operen y un hotel para que funcionen bien, porque nada de y lo que ellos preste tocan servicio funciona. y genere empleo. Sí. Pero le están entregando El país, ahora las reservas el del país, país, la sí. reserva de oro, de diamante, todo. de coltán. Y quiero decirte que en el estado Bolívar se explota oro, diamante y coltán desde hace muchísimos años. El único oro que ingresa al Fisco Nacional es el oro de Minervén. Sí, señor. ¿Dónde está el de Hojalata que el gobernador dice que es una mina ejemplar, por ejemplo? Toda la mina, todo el oro que se produce en el estado Bolívar se va por los caminos verde oliva, no es por cualquier Exacto, verde. No es verde, es verde oliva. Entonces, militares. Las minas de Guaniamo y las minas de San Salvador de Paúl y del Alto Paragua producen diamante toda la vida, han producido diamante. No entra al Fisco Nacional ni un solo diamante, ni siquiera de ñapa. Y resulta que todo el mundo vio, o mucha gente vio, Dios. aquella película de Diamantes de Sangre. Sí, cómo no, bueno, por ahora supuesto. aquí hay diamantes de sangre, Coltán coltán de de oro de sangre sangre. y oro de sangre. Y viene uranio, Bueno, porque por allí también hay algo con eso y yo Éramos quiero ocho, pero ver era la abuela. que tiene. y yo quiero ver qué va a hacer el gobierno ahora para desalojar, por ejemplo, las minas de las Cristinas, que tú se le dijiste acaban eso. de entregar a Golden Reserve Sí, para la operación y el contrato que firman. pero que firmaron un contrato, pero ahí habían sacado a esa gente y entraron pura delincuencia, ¿no? Claro. A gobernar eso. Eso es correcto. ¿Cuánto- Pero cuánto también habían sacaron armados? también sacaron a Rusoro. También, claro, los también rusos. sacaron a Xinjiang, que era una empresa China. O sea, este gobierno es como el serrucho. Cuando se les se sienten que les falta dinero, son capaces, como dicen en mi De vender pueblo, hasta la mamá. de vender a la mamá. Así es. Bueno. Y de eso se trata toda esta cuestión. Y de verdad, yo quisiera que toda Venezuela acompañara al pueblo de Sí, Guayana señor, sí, señor. en este dolor con los familiares. Vamos a traer, Dios mediante, mañana a alguno de los familiares, porque queremos en la Asamblea Nacional... Ya vi que están tratando de ubicarlos aquí en Caracas para protegerlos también. Exactamente. Entonces es una operación que queremos hacer Bueno. con la mayor discreción, pero de verdad la mayor comprensión del país sobre este tema y que nos ayuden de verdad a cómo. Y ojo, queremos agradecerle a COFAVIP, Cómo no, que está muy a pendiente. Provea, A todos, a sí, sí. Foro Penal, Foro Penal, que han totalmente. hecho contacto con nosotros, bueno, digo con nosotros, Con todo, las con todo el grupo, con las con- víctimas, sí. con Los los familiares y las víctimas a propósito de adelantar cualquier ayuda e incluso de carácter internacional, que yo Claro. creo que tú tienes También. una vastísima experiencia Buscar en apoyo ese en tema. derechos Todos, humanos. todos ayudaremos. Bueno, de verdad que esto es Un placer, lamentable, Américo. amigos. Pero Muchísimas bueno, gracias, como tú Mariela y dices, Nelson. Dios quiera que sean momentos finales. Bueno, como en todas partes ha pasado, se ponen así. Won't you please, please help